otro de los temas que te anticipaba cuando comenzábamos, atención papás y mamás, grupo familiar en general, a estas señales de alerta hacia un tema muy sensible como son las autolesiones que pueden infligir los jóvenes en una etapa muy difícil, la de la adolescencia o preadolescencia, una etapa compleja de la vida que todos hemos atravesado. Para abordar este tema estamos con nuestra psicóloga Carla Corol. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, pensaba, ¿no? Todos en algún momento atravesamos esta preadolescencia, esta adolescencia que nos lleva a situaciones muchas veces a las que le buscamos explicación y no se encuentra, a la que los papás no saben cómo actuar, y hay una que preocupa y mucho, ¿no? Las autolesiones que se pueden infligir tanto los chicos como las chicas. Sí, totalmente. Bueno, ahora es bastante conocido, se llama cutting. Es algo que se tiene que empezar a hablar y se tiene que empezar a hablar muchísimo. Como yo siempre digo, hay un montón de temas que son tabús y que los dejamos pasar, pero esto existe desde hace muchísimos años y el tema es que, bueno, ahora se está empezando como a popularizar mucho más a través de qué sé yo, las redes sociales y demás. Tenemos más alcance y sabemos que existe esto porque, bueno, hay una negación muy grande de parte de los padres, obvio, de decir, bueno, esto a mi hijo no le pasa, yo estoy muy encima de mi hijo, yo sé lo que le pasa a mi hijo y en realidad le puede pasar a cualquiera. El tema de las autolesiones tienen que ver con cuestiones muy emocionales que les está pasando al niño o al adolescente. Yo siempre trato de hacer mucha educación, por ahí a mí, yo no trato con niños y adolescentes, trato con adultos, pero muchos adultos me cuentan que durante su adolescencia han cometido estos hechos, estos actos, es algo es muy común, digamos, es algo más normal de lo que se piensa. No quiero hablar en términos de normalidad en el sentido de que es algo esperable, sino en el sentido de que es algo que pasa y que pasa mucho. Y cuando yo les pregunto si saben o si alguien les explicó, porque a veces vienen tal vez de terapias previas y demás, nadie les explica por qué es lo que pasó, por qué hicieron esto y demás. El cutting con lo que tiene que ver por lo general es con un dolor emocional muy muy grande que suelen tener los niños, los adolescentes y que no saben cómo expresarlo. Y como por lo general los niños y adolescentes no saben cómo poner en palabras, como somos nosotros los adultos, qué es lo que nos pasa, hacen un pasaje al acto y prefieren poner un dolor físico antes que un dolor emocional. Es decir, es más sencillo para ellos sentir un dolor físico que sentir un dolor emocional. También tenemos que tener en cuenta que el 80% de las personas que se realizan autolesiones son mujeres. Y esto también está muy, muy relacionado y muy vinculado también con los trastornos de la conducta alimentaria. Porque si yo pongo el foco en un dolor externo, y no voy a estar pensando que tengo hambre, que quiero comer y un montón de cuestiones. Entonces empezamos a trazar una línea de un montón de patologías y un montón de cosas. Sí, que pueden ser disparadoras de... Exacto, en las cuales no queremos prestar atención, porque en realidad lo que pasa con la sociedad es esto, es como que hay cosas más urgentes, o no sé si es que hay cosas más urgentes, pero bueno, pensamos que si no le prestamos la suficiente atención esto no va a crecer. Es como cuando también hablamos muchas veces del suicidio. Si no hablamos del suicidio en realidad no va a pasar tanto. Como que no le damos publicidad al tema. Exactamente, y es todo lo contrario. Si nosotros vamos a las escuelas y empezáramos a hablar de esta temática, encontraríamos muchísimos adolescentes que lo hacen. ¿Y cuál es la problemática del cutting? Los adolescentes y los niños son muy hábiles para hacerlo. No lo van a hacer en lugares visibles. Entonces es muy notorio que los padres tal vez no se den cuenta, no se enteren nunca algunos padres, o que lo noten cuando ya está muy avanzado este hábito. Porque por lo general se cortan en lugares donde uno no lo puede llegar a notar. Si es invierno, obviamente se van a cortar en lugares donde obviamente no tape la ropa, pero sobre todo se cortan, qué sé yo, en las entrepiernas y en esos lugares donde es muchísimo más difícil que los padres lo puedan llegar a notar. Y es una realidad que es muy complicada, porque las lesiones a veces pueden llegar a ser graves, los cortes pueden llegar a ser profundos y realmente puede haber una hemorragia, puede haber un montón de cosas. Hoy por hoy nosotros podemos ver tal vez adultos que le podemos ver los brazos y que tienen muchísimas marcas y tienen que ver con eso, con cortes o autolesiones que se generaron por no saber tal vez procesar a nivel emocional correctamente muchas cosas que le pasaban, y al no poder hacer eso
lo que hacen es, bueno, me produzco un dolor físico, no sé cómo poner en palabras lo que me pasa, Claro. entonces me enfoco directamente en el dolor físico, que es más sencillo que enfocarme en el dolor emocional. ¿Y cómo se paran ante esta situación padres y madres? ¿Cuáles son las señales, si hay señales de alerta? ¿Cómo pueden abordar un tema súper sensible para tal vez no agravar la situación? Encima, la preocupación, como siempre hablamos, es que las redes sociales terminan siendo disparadoras y contagiadoras de un montón de conductas, porque cuando uno arranca con este tipo de comportamiento, por lo general lo que hacen es buscar relacionarse con personas que también hacen este tipo de comportamientos, y en redes sociales como TikTok y demás están bastante inmersas en eso. Si bien obviamente hay un registro, si bien obviamente todas estas conductas deberían estar y videos y demás deberían ser bajados de las redes, bueno, siempre encuentran la manera como de disfrazarlo. Yo creo que los padres, cuando empiezan a notar conductas en los niños o adolescentes, de que se aíslan, de que están más tristes, de que, hace calor y de repente lo vemos que está con remera mangas largas, esto es muy común. Se levanta a la mañana en pleno verano y está en pijama y tiene puesto un shortcito y una remera mangas largas y hace 40 grados, y algo nos tiene que empezar a notar la atención. O, por ejemplo, suelen usar muñequeras bueno, he visto accesorio. He visto muchos adolescentes que ahora se atan como cordones y demás. Bueno, ¿por qué? O sea, tenemos que empezar a ver qué es lo que se están queriendo ocultar algo. No forzarlos a que nos quieran mostrar, porque eso va a generar el efecto. Pero estar atentos, estar queriendo ver y demás. Y una vez que vemos que eso pasa, obviamente yo creo que para los padres es un shock muy grande, pero no retarlo al niño, porque eso es lo primero que nos sale a hacer inmediatamente, sino tratar de entender qué es lo que pasa y pedir ayuda profesional. Porque obviamente esto puede ser una ventana para que luego se puedan desarrollar trastornos de la personalidad, como puede ser el trastorno borderline, que una de las características principales es esto, las autolesiones. Las conductas autolesivas, más allá del cutting y demás, no solamente se refieren a este tipo de conductas, porque nosotros, lo que estamos hablando ahora sí puntualmente y que nos preocupa es el cutting. Son los niños que se están cortando y que es una conducta que estamos viendo cada vez más, y no es que estamos viendo cada vez más, se está popularizando cada vez más, porque esto existió siempre. Existió siempre y tenemos que saberlo. Pero cuando nosotros hablamos de conductas autolesivas o autodestructivas, tenemos que saber que los niños que comen en exceso o que no comen, los niños o adolescentes que a temprana edad se empiezan a volcar a conductas adictivas como el consumo del cigarrillo, el consumo de alcohol, realmente esas también son conductas autodestructivas. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de nuestros niños o de nuestros adolescentes que están teniendo conductas que realmente van a perjudicar en su vida, que realmente nos llevan a un bienestar? Y nosotros tenemos que estar presentes, nosotros somos los adultos responsables, y como siempre hablamos, nosotros nos olvidamos cómo era, o sea, sí, podemos acordarnos que fue una etapa de nuestra vida que fue caótica y un montón de cosas, o tal vez podemos hasta minimizarlo, podemos reír y podemos decir, bueno, que no se mandó una máquina. Eran otras épocas, pero no nos damos cuenta de que poner en palabras, como nosotros ahora somos adultos, no es lo mismo. Los niños y adolescentes no tienen la capacidad que tenemos nosotros los adultos, ni siquiera está terminado de desarrollar, o sea, no se terminó de desarrollar el cerebro, que se termina de desarrollar a los 17 años. Ese es el proceso de madurez. Entonces, nosotros nos queremos sentar a hablar con los niños o con los adolescentes desde un punto de vista adulto, y ellos no lo entienden. Eso es la dificultad que encontramos, y nos enojamos y le ponemos castigos, y a veces al día de hoy se siguen imponiendo castigos físicos, y eso es lo que está mal. Por eso es tan importante que haya una educación emocional, que hayan políticas de educación emocional, que todas estas cosas se hablen en las escuelas, que todas estas cosas se hablen también en los hogares, que los padres hagan un acercamiento. Hay talleres hoy por hoy también para niños, para adolescentes, sí, hay un montón. Entonces no esperemos, si nosotros empezamos a notar que están teniendo conductas que son raras, que comportamientos que extraños, de lo común a lo que era el niño, el niño o el adolescente, empecemos a acercarnos, empecemos a prestar atención, digamos, no lo dejemos pasar por alto, y bueno, también muchas veces apoyarnos en las redes de contención o en los amigos que también nos pueden brindar muchísima información.